Les tengo una receta que preparé el fin de semana. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Antes de que se me olvide, voy a compartir por el chat el link para que tienen la asistencia, que es muy importante. No vayan a olvidar ese detalle. Me recuerdan a mitad de charla volver a compartirla para los compañeros que se vayan uniendo. Bueno, voy a iniciar a compartir pantalla para todos ustedes. Eh, lo que me escriban por el chat, cuando deje de compartir pantalla podré revisarlo y podré ayudarles a responder preguntas, ¿vale? Si no, tienen que abrir el micrófono y preguntarme. No les dé pena preguntarme. A mí me gusta que me pregunten durante la charla. Paramos un momentico, resolvemos dudas y seguimos. Bueno, espero que todos estén viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, alguien con audio, si pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente. El día de hoy les tengo una posta negra. Es un plato muy rico, es muy famoso en la costa caribe colombiana. Se dice que originariamente es del departamento de Atlántico, y su capital en este caso es de Barranquilla. El plato es emblemático, ¿cierto? En la ciudad de Cartagena, parece raro, pero debido a la alta circulación de turistas que hay en Cartagena y la demanda de restaurantes, su demanda gastronómica, este plato es mucho más popular en Cartagena que en Barranquilla. Aquí les traigo unas imágenes, ¿cierto? De Curramba, nuestro nuevo puente Pumarejo, que es una insignia ahorita mismo, muy lindo. Este restaurante del sombrero volteado se consigue una comida típica muy chévere, el queda vía al mar, entre Cartagena y Barranquilla. Es muy rico, es casi a la mitad del camino antes de llegar a Santa Verónica. Algo así como una especie de introducción. Bueno, mire, les traigo unos daticos antes de empezar la receta. A mí me gusta mucho que la gente entienda la diferencia entre típico y autóctono, porque son dos conceptos muy diferentes en cuanto a la gastronomía típica de una región. El autóctono es el que viene desde nuestras raíces, desde el inicio. Estamos hablando de la población que habitaba el Caribe colombiano, que eran las tribus indígenas antes de la colonización española. Entonces, aquí les traigo un listadito. Cuando les comparta la presentación van a poder tenerlo. Tenemos la chicha, chicha de piña, vino de palma, jugos de frutas, el casabe. Todos saben quién es el casabe. Era la forma en que se procesaba la yuca amarga, que era una yuca venenosa, para poderse consumir. El casabe es como una arepita. El bollo de maíz, las arepas de asadas de maíz, palmitos, pollo de yuca, camarones, pescado, patata, maíz, auyama, cocidos, asados. Miren, esta parte es muy importante. Ellos tenían este tipo de técnicas de cocción, cocidos y asados, para que empecemos a definir. Realizaban unos tipos de sopas de pescado, ¿cierto? Muy básicas. Ya les voy a decir por qué. Tubérculos, maíz, condimentos como el ají, el achote, bleo de chupa, culantro, los animales de caza en el armadillo, el ponche, el ñeque, saíno, tortuga y cotea ahumada. ¿Por qué los traigo a colación? Es muy importante que entendamos qué alimentos cocinaban ellos, ¿cierto? Y actualmente las implicaciones que tienen cocinar este tipo de animales. Actualmente el Ministerio del Medio Ambiente ha protegido cierta parte de la fauna y, por ejemplo, el consumo de la tortuga ya está prohibido. La caza del armadillo también está prohibido, para que lo tengan presente. Seguimos, alimentos introducidos durante la conquista. Entonces ya estamos hablando de los alimentos que introdujeron los españoles. La receta del día de hoy, como les estaba mencionando antes, la diferencia entre típico y autóctono, esta receta es típica,
¿Por qué es típica? Porque es común. Perdón, ¿me repites? Bueno, continúo. Qué pena, buen día. Esto se perdió la presentación de todo lo que nos está hablando. Cuéntame, ¿qué dificultades estamos teniendo? Vamos otra vez aquí. Que Vamos a no se revisar. ve la pantalla. Perfecto. Raro, porque estamos compartiendo pantalla. Vamos a intentar compartir pantalla nuevamente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿me confirman cuando puedan ver pantalla nuevamente? Listo, muchísimas gracias. No hay de qué. Entonces, me devuelvo un poquitico. Aquí en comidas autóctonas, ¿cierto? Esta parte la alcanzaron a observar, ¿cierto? Estábamos hablando de que el armadillo, ¿cierto? Y tanto la tortuga son animales que tienen prohibido su casi consumo actualmente. Paso a la siguiente diapositiva. Los alimentos introducidos durante la conquista. ¿Hasta ahí todos van bien? Todos. Comidas autóctonas, comidas introducidas durante ciertas épocas. Tenemos el arroz, el cerdo, ¿sí? Los bovinos, gallinas, cabras, carnero, gansos, la naranja, el limón, la mandarina. Miren que los cítricos son introducidos por los españoles. Cebollín, cebolla, cilantro, perejil, garbanzo, lenteja, col, zanahoria, remolacha, tomillo, comino, azúcar. Ustedes no crean que todo eso es español, no. Lo que pasa es que como era un país potencia que tenía contacto con muchos países del mundo y que ellos a su vez habían adaptado otros ingredientes, al venir a América ellos traían cosas que ellos en Europa eran comunes y que se comercializaban, cosas del Medio Oriente, cosas de África, cosas de Europa, cosas de los países orientales, etcétera. ¿Qué técnicas de cocción e insumos aportan los españoles? Entonces, nos enseñan a hornear, técnicas de estofar y sudar, saltear, rellenar carnes, aceites, frituras, ollas. Ojo que esta parte de frituras es una incorporación muy típica también en África. Ollas, pailas, sartenes, cucharas, molino, cubiertos de mesa, platos de loza, porcelana. Yo a mis estudiantes siempre, cuando estamos dando un módulo, siempre se hace una línea de tiempo. ¿Por qué es importante establecer una línea de tiempo? Porque nos da las pautas de ver cómo fue la evolución en cuanto a la gastronomía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más revolucionó la gastronomía fue la implementación de menajes y de utensilios de cocina, porque esto ya permite la generación de técnicas, ¿de acuerdo? El aporte traído por los esclavos africanos, ¿cierto? El guandú, el ñame, la gente piensa que el ñame es de la costa Caribe. Colombia solo produce un 3% de la producción mundial, cuando África produce más del 80%. El frijol blanco o cabecita negra, que es muy típico en la región Caribe en cuanto a la fabricación de arroces. Candía, patilla, gallina de Guinea, guineo, cuatro filos, el sorgo, el millo, etc. El millo es con lo que hacemos la alegría, ese dulce que es una pelota blanca como de crispetas en melado de panela y coco. Técnicas de los esclavos africanos. Entonces ellos fritaban en bastante aceite en recipientes hondos. De ahí es donde viene que en la costa Caribe, no sé si ustedes lo han notado, pero el grueso de la gastronomía de ellos son frituras. Ellos todo lo fritan. Para ellos las cosas sancochadas son muy poco comunes. Y los caldos también. Para ellos los caldos no son muy comunes que digamos. Remojar granos secos para luego pelarlos, frituras de masa líquida, dulces melcochudos. Estas frituras de masa líquida se refieren, no sé si ustedes han ido de vacaciones a la costa y han probado los buñuelitos de maíz.
Ellos muelen el maíz, lo licúan, lo procesan, y eso queda una mezcla con consistencia, pero líquida. Y eso se agarra una cucharada y se deja caer en el aceite y se forma el buñuelito. Dulces melcochudos, recetas con coco, recetas con plátano. Ojo que las recetas con coco no son solo de la región Caribe. Estamos hablando de que toda zona costera, a lo largo y ancho del mundo completo, tienen recetas a base de coco. Y las recetas con plátano son introducidas también por los africanos. En el día de hoy les tengo el corte que vamos a utilizar. Yo en el webinar pasado les hice una pequeña introducción acerca de la clasificación de las carnes. Entonces, les voy a hacer un pequeño recorderis otra vez, muy pequeñito, muy pequeñito. En este caso vamos a utilizar el capón. Capón es el corte número 9 que aparece en pantalla. Pertenece a los cuartos traseros del animal, clasificándose en carnes de segunda categoría. ¿De acuerdo? Primera categoría tendríamos el lomo fino, y en segunda categoría tendríamos cortes como las chatas, la punta de anca o punta gorda, dependiendo de la región, los nombres cambian. Los centros de pierna o huevos de aldana, la posta y el capón, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la presentación del video. Por favor, no les dé pena. Si tienen alguna duda, yo les voy a ir narrando la receta, pero si tienen dudas, pueden interrumpir, no tengan pena, háganlo enseguida porque después se nos olvida la pregunta o el momento donde había que hacer la aclaración, y para mí es muy importante que ustedes se vayan contenticos, que no haya ninguna duda acerca de la receta. Entonces empezamos con la receta. Las cantidades que yo coloco aquí no son las mismas que van a aparecer en pantalla. Yo trabajo en las cantidades en pantalla con lo que tengo y les doy el sugerido para ustedes montar su plato. ¿De acuerdo? Son muy similares, pero no son iguales. Tenemos el capón, el vino tinto, el ajo, la cebolla roja, el puerro, zanahoria, pimentón, panela, salsa soya, granos de pimienta, pimienta de olor, que es la de la costa. Esto solo es para el marinado, ¿de acuerdo? Ahí les presento el mise en place como en la forma en que se va a usar. No se preocupen cuando vayan a marinar, si cortan grande o pequeño, eso no importa. En un marinado solo importa es que los alimentos boten el olor. Ay, Dios. Discúlpenme un segundito. Como les decía, entonces, ¿cuál es la idea? Hay dos tipos de marinado, por inmersión o por inyección. En este caso vamos a utilizar el marinado por inmersión, y el corte de los vegetales es brusco, no tiene que ser un corte específico, menudito, no. Porque la idea es que ellos vayan botando su perfume y su aroma durante el tiempo que pasen refrigeración. En este caso, voy a utilizar 12 horas de refrigeración, porque este es un corte de res que necesita mucho tiempo de marinado para que el olor penetre a la carne. Ahí le estoy agregando el vino tinto, salsa soya. ¿Por qué salsa soya? La salsa soya tiene umami, y el umami es algo que estimula muy bien las papilas, discúlpenme, las papilas gustativas, y es muy agradable, es muy agradable. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con las cantidades de soya y de sal que agreguen, porque si se pasan, se les puede salar la preparación. Esta preparación, después de que sale de cocción, hay que hacer una reducción, entonces hay que utilizar muy poquitico la sal. Listo, ahí ya tenemos el marinado y lo llevamos a refrigeración 12 horas. Miren cómo queda después de que sale del marinado. Cambió el color de la carne,
los aromas son indescriptibles. Procedo a hacer el sellado. Esta posta negra tiende a ser oscura y es parte, se debe al sellado. El sellado tiene que ser bastante fuerte. Bien pronunciado. Que quede negrito pero no quemado. Ojo, no vamos a cocinar la carne, no. Solo sellarla, todas sus caras. Es lo único que queremos. Que cada cara quede sellada. No cocinar la carne. No, por lo menos no aquí. Solo vamos a sellar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el fondo. Todo esto es lo que utilizamos para marinar la carne. Entonces, ¿qué hicimos? Yo saqué la carne del marinado, la llevé a un sartén y lo sellé. Y todo lo que me quedó del marinado lo puse a cocinar con más agua. O sea, le agregué agua, la cantidad que yo quisiera, no importa. No se preocupen si es mucho o poquita. ¿Por qué? Cuando ya la carne esté cocida, este líquido es con el que vamos a hacer la salsa. Por eso les dije que tengan cuidado con la sal. Y eso se va a reducir mucho. Entonces, primer consejo, y lo pueden colocar ahí como anotación, bajo en sal. La soya, por ejemplo, la soya hay dos versiones. La soya normal, común, que es la que nosotros conseguimos, y hay una soya sin sodio. Esta sin sodio es sin sal. Esa es más recomendable porque no le salen las preparaciones. Entonces la pueden utilizar en las cantidades que quieran, si quieren que se sienta mal la soya, y no tienen temor con la sal. Eso se los doy ahí como recomendación. Listo, entonces, lo llevo a cocinar. ¿Cuánto tiempo se cocina? Sencillo. Si utilizan una olla de presión, de 40 a 50 minutos. Si van a usar un caldero, como se hace típicamente en la costa Caribe, se puede llevar a fuego lento durante 3 o 4 horas, tapada. Y tienen que estar teniendo la precaución de ir revisándolo constantemente, y si pierde mucho líquido, incorporarle un poquitico más de líquido. Miren, ahí tenemos nuestra carne ya cocinada. Importantísimo. Esta parte que ven aquí es la grasa que ella trae subcutánea, que es muy rica. No se la quiten. Porfa, no se la quiten. Por dos cosas. Una, este tipo de grasa ayuda a darle sabor a la carne, nos ayuda con el marinado y nos ayuda con la salsa. Si ya ustedes para comérsela no quieren la grasa, se la pueden retirar, pero antes del proceso no, porque estamos dañando el marinado, estamos dañando el sabor de la salsa, estamos quitándole eso que le suma de sabor a la carne. Esta carne es muy simple, ¿cierto? Por el tipo de corte. Ahora, si ustedes quieren, este corte se puede variar por un corte más jugoso, con mejor sabor, pero entonces se disminuyen los tiempos de cocción. Por ejemplo, utilizar posta o utilizar, aquí en Santander le dicen herradero. O en el caso de que quieran algo ya muy rico, punta de anca o punta gorda. Y si la carne viene marmoreada, mucho mejor, porque el proceso va a ser mucho más rápido y mucho más delicioso. Ahorita al final, si quieren, me preguntan qué es marmoreado y les explico lo de marmoreado. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Estamos tamizando el fondo donde se cocinó la carne. Ahí otra vez. Vamos a ver si tenemos por aquí. Miren, tamizamos el fondo de cocción. Allá va. No lo licúen. No lo licúen porque da una textura diferente, una textura arenosa. Esta textura es más chévere. Y lo ponemos a reducir hasta que se espesee. Cuando se reduce es que vamos a calibrar los sabores. Si de pronto está muy ácida, entonces un poquitico de azúcar. Y se le cuadra el puntico de sal si es necesario. Por lo regular no vuelve a necesitar sal. Miren esa textura. Hasta ese punto la queremos llevar. Y en ese punto es sencillo, porque ya cuando la salsa llega a ese punto, introducimos las rodajas de la carne para que se napen dentro de la salsa.
ellas se siguen conservando ahí y las pueden seguir cocinando un poquitico más si la quieren más cocida. A mí no me gusta porque a mí me gusta la carne un poquitico más tiernecita. Delicioso. No les puedo ni siquiera describir lo que huele eso. Eso huele deliciosísimo. Bueno, qué tan delgado, qué tan grueso cortan la carne, ya eso depende de ustedes. Como yo no la voy a volver a cocinar en la salsa, sino que solo la voy a sumergir, miren, si ven la jugosidad de la carne, yo no le doy mucho fuego. Entonces, a mí me gusta así. Pero hay gente que le gusta sequita, sequita, sequita y más blandita. Entonces, pueden meter las lajas de carne dentro de la salsa y seguir cocinando. Ya eso va en ustedes. Ese pedacito de grasa que vienen, miren, este pedacito de grasa es lo que a la gente no le gusta a veces. A mí me encanta. A mí una carne sin grasa no me parece rica. Pero ya en este punto, ya aquí en este punto, ya lo pueden retirar. No antes, si no les gusta la grasa, ¿de acuerdo? Ahí está ahí. Listo, esta parte me gusta. La receta no termina aquí. Yo quiero enseñarles a hacer 2 acompañamientos. El arroz de coco Tito T, que es muy típico, y las arañitas de plátano, que es una forma diferente de comerse el plátano. La clave y la técnica para poder hacer una arañita de plátano buena es la forma en que rallamos. Entonces, si ponen atención, yo no rayo con el objeto dándole seguidito para que me salga una viruta chiquitica. No, eso no sirve. Yo muevo el plátano de arriba hacia abajo, haciendo una forma de arco con mi mano, para que las tiritas de plátano me salgan lo más largas posible. Entonces quiero que lo analicen y lo miren con detenimiento. La clave está en lo largo que podamos rallar el plátano. Y mucha atención, en ningún momento presionen el plátano. Así como él cayó después del rallador, con cuidadito, se levanta y se deja el montoncito. Cada montoncito es una porción. Miren, tiras largas, lindas, sin hacerle presión, así, se dejan los montoncitos. No los apelmacen. Por otro lado van a tener el aceite ya caliente, ¿de acuerdo? Precalentando, no hirviendo. El aceite se tiene que tener entre 170 y 180 grados para una buena fritura. Miren, agregan las arañitas. Listo. Ahí quedaron. Cuando estén ya tostaditas de un lado, las voltean y después cuando salen, las salan y listo. Eso queda ahí delicioso. La textura es muy rica. Vamos con el arroz de coco Tito T. Entonces, aquí sí voy a parar un momento. Arroz de coco Tito T, lo voy a estandarizar para 6 porciones. 500 gramos de arroz, un solo coco. Siempre que compren coco, no compren uno, compren 2, porque tiende a salir dañado. Entonces, yo por seguridad compro 2. Si me sale dañado, ahí tengo mi plan B. 50 gramos de panela. La primera leche del coco, miren que no tiene cantidad. ¿Por qué? La primera leche de coco se extrae de licuar el coco con el agüita de coco que él traiga. Yo me ayudo con un poquito de agua, porque como eso yo lo voy a poner a reducir y a que se corte para poder hacer el Tito T, a mí no me interesa qué cantidad me salga. Yo sé que de un coco me sale esta porción de arroz muy rico, con buen sabor a coco. Entonces mire que esto no le pongo cantidad. Y la segunda leche, que es con la que voy a mojar mi arroz para que me quede bien voladito, no me quede apastelado, esa sí la mido. 1000 mililitros de la segunda leche de coco. Ya les muestro cómo se extrae la segunda y cómo se extrae la primera, para que separen esos dos conceptos. Si ustedes aprenden a hacer esta receta aquí y ahora, créanme que van a hacer los mejores arroces de coco que se puedan imaginar. Incluso ahorita para diciembre, que son tan ricos. Y ya les explico cuáles son las variaciones.
porque hay gente que le agrega que la Coca-Cola, que la agua pasa, que no sé qué. Bueno, ahorita hablamos de eso. Primero vamos a ver el procedimiento para después sí ver cómo lo podemos mejorar. Bueno, primero, no hagan un desastre en la cocina con el coco, por favor. Yo creo que todos como cocineros tenemos que empezar a desarrollar cierta sutileza y elegancia para tratar los alimentos y cocinar. Entonces no tenemos que estrellar el coco por toda la cocina y que salga volando coco y el agüita se perdió en el piso porque no sabemos cómo abrir un coco. Yo utilizo mi chaira. La chaira es ese elemento tubular de acero que tiene como una lima con la que afilamos los cuchillos. Bueno, no se afilan, se asienta el filo. Entonces, si no tienen ese objeto contundente, les recomiendo buscarse un martillito. Entonces, con un martillo le pueden ir pegando y cada vez que le pegan aquí, si ven, aquí es los tres ojitos del coco y aquí está la otra punta del coco. Entonces yo le voy a pegar es en la barriguita, al centro. Y voy a ir girando para ir creando la ruptura. Con cuidadito. Y le voy pegando suave. Mire, mire cómo se abre, en dos mitades perfectas, sin necesidad de hacer un desastre. ¿Qué guardé? ¿Sí ven? Guardé. El agua queda ahí queda el agua de coco. Entonces, cuando lo proceso, tengo agua de coco y agua normal, porque voy a extraer la primera leche. Entonces, segunda recomendación, siempre que utilicen la licuadora para procesar el coco, córtenlo lo más delgado que puedan y no recarguen la licuadora. Nuestras licuadoras, esta es una Oster de 200 vatios, es muy poderosa y aún así no da abasto para el coco, ella tiende a dañarse. Entonces, no recarguen la licuadora, poquitico coco, cortado bien pequeñito, que no vayan a lastimar el aparato, porque son costosísimos estas licuadoras. Y le van a agregar el agua del coco que extrajeron y van a cubrir con agüita hasta que se cubra el coco para extraer la primera leche. No les dé miedo porque esto se va a reducir después. Si quisiéramos leche pura de coco, no se le agrega agua. Con la poquitica agua de coco se empieza a extraer, o utilizan el radiador de puntilla, el que utilizan en la costa Caribe, que es el grandote este que es hecho con puntillas de clavo, y rayan el coco y con mucho trabajo empiezan a exprimir y a exprimir y a exprimir hasta extraer la leche pura de coco. Esos son los diferentes métodos. Mi recomendación, para el arroz, porque el titote hay que cortarlo, hay que reducirlo en fuego. Otra vez. Ustedes me disculparán, pero bueno. Procedemos a licuar. Empiecen con una velocidad baja, después una velocidad más alta y le dan suficiente tiempo de licuado para que se deshaga lo más que pueda el coco, que quede lo más fino posible para poder extraer bien la leche de coco. Miren que queda cubierto el coco. Ahí sí empieza la licuadora. Licúenlo bien, muy fino, que quede muy fino. ¿Sí ven cómo queda finito el coco? Ahí extraemos la primera leche. ¿Por qué ven dos licuadas? Porque es que yo lo hice en dos tandas para que no dañar mi licuadora, para protegerla. ¿Por qué se está quitando? Bueno. No olviden este frechito que ven aquí, el del coco. Una vez que uno lo exprime, guarden un puñadito. Guardan un puñadito y se lo agregan al arroz cuando lo vayan a poner a secar para que les dé texturita de coco muy rica.
No mucho, un poquitico, lo que quepa en el puñito de la mano. Listo, y con esa leche que sale ahí, licúo la otra parte que tengo en licuadora. Ojo que estamos solo en la primera leche de coco. No hemos sacado la segunda, esta es la primera. La primera nada más. Listo, llevamos nuestra leche de coco al fuego. No les dé miedo, a fuego alto. Vamos a reducirlo. Siempre que hagan el arroz de coco les recomiendo un caldero. El arroz en caldero queda muy bien. El grosor del metal del caldero nos permite jugar con todos estos procedimientos que estamos haciendo, sin que se queme el coco. Bueno, empieza a hervir la leche de coco. Para la gente que le guste cocinar con coco, ahí voy a agregar la panela. Sepan algo, si lo quieren utilizar leche de coco para una salsa, se le agrega al final. La leche de coco cuando hierve se corta. Ella no aguanta la hervida. Miren que ahí empieza a cortarse. Ahí ya se cortó. Entonces empieza a separar la grasa y empieza a fritar el coco y empieza a hacer el titoté. Ahí comenzó el titoté. Ustedes no alcanzan a ver la grasa todavía, pero ya se va a ver. Yo les hice un paso a paso de las tomas para que ustedes vean cómo empieza a transformarse el titoté fritado por su propia grasa. Miren que yo en ningún momento agregaba aceite. Solo está la primera leche del coco con la panelita que vieron que le agregué. Ahí ya se separó el aceite del titoté. Entonces la cuchara es para que ustedes vean el titoté por un lado y el aceite por el otro. Tienen que llegar a este punto. Miren cómo se despega del fondo. A mí no se me pega. Ahí ya empieza a controlar el fuego empieza a reducirlo, más bajito, para proteger el titoté. Yo solo quiero que el titoté se oscurezca, no que se queme, porque me van a dar dos sabores diferentes. No es quemado, es doradito, oscuro, pero sin quemarlo. Miren el fuego, miren cómo ya bajó el fuego. Miren ese titoté. Así le decían las negras al coquito, ¿cierto? Parecían como unos chicharroncitos, le decían titoté. Bueno, entonces, aquí tenemos 500 gramos de arroz y 2 tazas de la segunda leche. Era lo que les decía ahorita. Entonces, ese afrecho de coco que nos quedó ahorita de la primera leche, lo tomamos y lo regresamos a la licuadora, ¿cierto? Y con agua de la llave, lo licuamos nuevamente para extraer la segunda leche de coco. Entonces tengan cuidado y no se vayan a exceder en el agua. Háganlo con la mitad del agua que se necesita. Cuando ya extraigan la segunda leche, con un medidor o una ollita medidora, le agregan la cantidad de agua suficiente hasta completar las 2 medidas de agua por una de arroz. En este caso, 1 mililitro de segunda leche de coco por 500 gramos de arroz que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Y aquí, cuando ya tengo el titoté en esta forma, con la grasa y todo, no le voy a sacar nada, así tal cual como está. Voy a verter la segunda leche de coco, que esa sí la estoy midiendo, para que el arroz no me quede apastelado y me quede volado, rico. El grano suelto. En este momento pasa algo interesante. La leche enfría toda la preparación, el titoté, y lo vuelve duro. Entonces, hay que dejar hervir y asegurarse de disolver bien el titoté, que se mezcle bien con el agua, para poderle dar uniformidad al arroz cuando se seque. Y es en este momento donde ustedes tienen que probarlo y decidir si lo quieren dulce, lo quieren salado, etc. Miren que en ningún momento he utilizado Coca-Cola, como hace mucha gente. La Coca-Cola no es algo típico de la región Caribe. Para que empiecen a definir los términos, qué es típico y qué no lo es. Bueno, esta es mi presentación del plato final. Ya yo creo que todos han terminado el arroz. Ya saben cómo es. Miren la arañita de plátano, cómo queda deliciosa, crocante. Miren el color del arroz de coco, ¿cierto? Oscurito como él debe ser.
y la carne napada en la salsa. Yo lo acompañé con aguacatico y tomates porque me gusta mucho y cebollita roja. Bueno, regresamos. Vamos al chat. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal les pareció la receta? Vamos a leer las preguntas del chat, a ver si de pronto hay alguna pregunta que les pueda responder. Hola Raquel, qué bueno que me acompañes desde Santa Marta. Espero que esta receta haya sido, que haya honrado el nombre de la costa Caribe. Porfa, no se les olvide, en el chat ya está el link de la asistencia. Por favor, fírmenla. Listo, listo, listo. Gracias, gracias, sí. La receta es muy rica. Perfecto. Perfecto. Bueno, Paola. Cuando se va a utilizar una olla de presión, el tiempo de cocción es de aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Varía del tamaño de la pieza de carne. Si vas a utilizar un capón completo, yo te recomiendo los 50. Si vas a utilizar una porción pequeña como la que yo utilicé, 40 minutos. Pero ten cuidado porque las personas cometen el error de medir el tiempo a partir del momento en que comienzan la preparación. Y eso es un error. Los tiempos se miden siempre desde el momento en que rompe el hervor, porque ahí sí ya hay una cocción uniforme. Entonces, es a partir de ese momento en que podemos contar el tiempo de cocción. Entonces, sumerges tu carne, esperas a que rompa hervor nuevamente el fondo, y cuando rompe hervor, tapas la olla, verificas que en la válvula esté pasando el aire, o si es caldero, taparlo y verificar que no se vaya mucho el vapor, y a partir de ese momento es que vas a contar tu tiempo. Vamos a poner en pantalla entonces los ingredientes de la posta. Ojo que los ingredientes de la posta solo son para el marinado, ¿no? Y ese mismo marinado va a ser el fondo de cocción. Listo. Mientras que les comparto los ingredientes, cuando se utiliza punta de anca para hacer esta receta, el tiempo se disminuye, pero entonces disminuye de dos formas. Uno, si la punta de anca es una punta de anca normal, que no tiene marmoreo. ¿Qué significa marmoreo? Que no tiene grasa intramuscular, o sea, dentro del músculo, un entreverado que le sale a la carne muy lindo, blanco, como la del morrillo. Esa carne es un poquitico más dura. Entonces yo creo que podríamos estar hablando de una carne bien cocida, 25 minutos, 30 minutos en caldero. Si es una carne marmoreada, con ese entreverado de grasa, podríamos estar hablando de unos 20 minutos a lo sumo, y dependiendo del término que le quieras dar, si estamos hablando de bien cocido. Para mí una carne de esas bien cocido sería un crimen. Yo la dejaría por ahí unos 15 minutos, si no es que es menos, después del sellado, y no utilizaría olla de presión, utilizaría solo caldero para esta preparación. Bueno, ahí tienen los ingredientes. Vamos, no, en el chat no se puede colocar. Listo. Yo igual les voy a compartir también la grabación de esta videoconferencia y la presentación, para que ustedes tengan este material en sus casas. El video también lo podrían tener. Yo lo pongo público en YouTube, o sea que ya en YouTube lo pueden ver, se llama Posta Negra, y lo pueden encontrar en YouTube.
Profe, una pregunta. Sí. Para cambiar la arañita de plátano por una arepa, o sea, hacerle, yo hago esa misma arañita, pero en arepa, pero me queda dura. Ya lo he hecho con todos los tipos de plátanos, hasta con el banano verde, y es el que menos duro me queda, pero no sé si haya algo para hacerle para que al fritar esa arepa no quede tan dura. Queda crocante más que todo al borde, pero en el centro se viene haciendo dura si se amasa como si fuera una arepa. Solo puedes hacer dos cosas. El plátano es un poquitico, ¿cómo se dice eso? Él tiene su sentir. Él es, se me olvida la palabra ahorita mismo. Mi recomendación, ¿cuál es? O la haces más delgada, y cuando te digo delgada, es delgada. Estaríamos hablando el grueso que de 2 tarjetas de crédito, algo así, algo muy delgado, muy delgado. Por eso yo les decía no la pelmacen, porque es que al apelmazarlo, uno evita que el aceite entre. Y cuando el plátano queda bien frito, él queda como runcho, queda con una textura desagradable. No es bueno. Entonces, mi recomendación es esa. Uno, que la hagas más delgadita. O la que yo hice con un estudiante, cocinamos el plátano, lo molimos en molino de moler maíz, y esa masita, ojo, no se le puede echar nada de grasa. Nada que se frite, ninguna masa que se vaya a fritar, se le puede agregar grasa. Esa masita la adobamos bien rico, ¿cierto? Sal, páprica, le echamos varias cositas y un poquitico de ajo. Y ahí sí hicimos las arepitas, hicimos arepas, hicimos capacillos, hicimos como una especie de hojaldra, y quedó muy rico, y le podíamos dar la forma y las dimensiones que quisiéramos. Sin ligar Ahí con nada, ¿cierto? Solo la masa de plátano. correcto, o sea, hacer una masa de plátano. Listo. Inclusive tú puedes mejorarla, ¿no? Le puedes agregar un poquitico de harina de maíz, le puedes agregar huevo, le puedes agregar infinidad de cosas que te ayuden a darle texturas diferentes. Ya eso depende de la textura final que tú quieras. Pero por lo regular lo que uno quiere es una crocancia, ¿no? Sí, señor. La única forma era hacer la arañita, pero amasarla sin hacerle fuerza. Yo te iba a decir eso. ¿Tú tienes timbales por casualidad? ¿Timbales? No sé qué es. El timbales son como unos aros metálicos. Ah, el de la arepa, sí, señor. Correcto. Entonces, colocar el timbal en la tabla, debajo colocarle una espátula y rayar el plátano sobre el timbal, y lo que caiga con cuidadito, ¿cierto? Llevártelo hasta el aceite y descargarlo con mucho cuidado, con ayuda de un cuchillo, para que trates de hacer una arepita sin aplastarlo. ¿Por qué? La gente cree que si lo aplasta no se le desarma. No. El plátano trae una viscosidad impresionante, como una lechita, que a veces a uno se le queda entre los dedos y lo pone uno todo pegajoso, todo feo, ¿cierto? Sí. Entonces, uno tiene que aprovechar eso. En el momento en que ellos hacen contacto, ellos se pegan. No hay necesidad de aplastarlos. Correcto, Víctor. Con PVC también podemos hacer los timbales. Con tubos de PVC. Se liman bien y se pasan por agua hirviendo, se curan, sobre todo la inocuidad de todo, y también se pueden utilizar como aros. Y puedes hacerlo ahí. Esa sería otra opción. Pero mi recomendación, no vuelvas a espichar las ralladoras de plátano, no las espiches. Sí, yo hacía eso y las congelaba. Hubo una forma que la congelé cruda y la volví a poner otra vez a fritar, pero varía de lo delgado que quedaba. Pero entonces, mira, recomendación, si vas a utilizar ese procedimiento, ojo con la temperatura del aceite. La mayor parte de las personas tienden a arrebatar el aceite. Sí es cierto que el aceite tiene que estar caliente, pero es que caliente tiene varias temperaturas, y es donde nosotros no hemos podido llegar a un balance. Cuando estamos aprendiendo, yo soy de los que le recomiendo a la gente, cómprense el termómetro de aguja, ¿cierto? Y siempre
La temperatura del aceite tiene que estar entre 175 y 180. Por ejemplo, para esta preparación yo lo pondría en 170. Todas las cosas buenas requieren de tiempo. Nosotros no podemos pretender que uno lo echó y se fritó y de una. No. Dele su tiempo, que se frite lento, con calma, pero que quede muy crocante. Cuando la tonalidad de la fritura, o tengo que utilizar el término técnico, el nivel de pardeamiento es demasiado alto, ¿qué voy a obtener? Un alimento por dentro que no va a quedar bien cocido. Por fuera, aparentemente crocante. Y cuando el pardeamiento es muy alto, el sabor tiende a ser amargo. Pues para mí eso es mal hecho. Para mí un patacón, por ejemplo, vamos a hablar del patacón, se frita a fuego lento en la primera, que él quede bien cremoso por dentro y por afuera no puede quedar dorado, él tiene que quedar amarillo. ¿Por qué? Porque hay que fritarlo por segunda vez. Entonces, si en la primera ya lo doré, en la segunda fritada, que es cuando voy a hacer el patacón, ¿qué me va a pasar? Me queda un patacón amargo, porque queda muy oscuro, muy frito, y eso queda maluco. El plátano cuando se pasa de fritura se pone feo. Eso lo aprendí yo en San Basilio de Palenque cuando estuve allá con el Ministerio de Cultura, capacitando gente en Palenque. Y esas negras lo hacen con una destreza impresionante y hacen unas cosas maravillosas fritas. Lo hacen muy bien. Pero entonces, ¿qué es? Ellos no arrebatan el aceite lo trabajan a una temperatura media, casi baja, y cuidan muy bien su aceite, lo saben cuidar muy bien. Sigamos viendo el chat. Bueno, Hamilton, vamos a hablar del marmoreo. El marmoreo se logra durante la crianza del animal. Entonces, ellos modifican las conductas de desplazamiento y de alimentación del animal, haciendo que la grasa que antes iba a estar debajo de la piel se meta dentro del músculo. Entonces, vamos a hablar de una pieza de carne como un músculo. Si usted logra que la grasa se meta dentro del músculo, eso a la vista se va a ver como cuando uno corta el morrillo. Es un entreverado por dentro de cosas blancas que es grasa y suavidad de la carne. Eso es muy rico, muy rico. Y pocas personas lo saben reconocer. Entonces, cuando uno va y compra carne, por ejemplo, las más comunes, que son las de asar, la chata, la punta de anca, uno lo que busca es, uno dice, muéstremela. Uno, que el nivel de grasa subcutánea sea lo bastante grueso, que la pieza no sea muy grande. La gente piensa que la más grande es la mejor, la más grande significa que el animal era más adulto y más viejo, entonces es una carne de menor calidad. Entonces uno busca la pieza más pequeñita, que es la pieza que significa que el animal era un novillo, era joven, era suave. Entonces esa es la que selecciona uno. Y que cuando uno vea el corte, tenga ese entreverado de grasa dentro del músculo. Eso es marmoreo. Ahí es donde uno tiene una carne que le va a salir muy rica, muy suave, muy tierna y que no necesita echarle gran cosa. Eso con solo salecita, eso queda impresionantemente rico. Listo. Muchas gracias, Raquel Lucía. Y tenemos más tips. Si me preguntan, yo les doy conmigo yo les revelo todos los secretos de la cocina. Bueno, la receta yo se las voy a compartir. No olviden firmar la asistencia, porque en la asistencia ustedes me dan los datos para reenviarles esta información. Ah, perdón, Adriana. Yo les había dicho que en YouTube, ya pueden ingresar a YouTube si no les ha llegado el enlace, porque yo para poder compartir el link, a mí me toca subirlo en mi cuenta de YouTube para poder manipular los videos, porque ellos pesan mucho. Entonces ya en YouTube puedes colocar posta negra y te sale ahí en mi preparación. Al inicio del video aparece el banner con los ingredientes. Con mucho gusto, Mónica.
Listo, Víctor, ya sabes, sí, con PVC podemos hacerlo. Se mandan a cortar los tubos de PVC en cualquier ferretería y liman los bordes para eliminar cualquier tipo de residuo y los meten en agüita caliente con hipoclorito y los desinfectan para que los puedan trabajar en alimentos. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, podemos dar finalizada la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la receta. Cuando tengan dudas o me quieran contactar, les voy a apuntar mi número para que se contacten conmigo y charlamos. No les dé miedo conversar conmigo. A mí me gusta interactuar mucho con las personas. Yo a todos mis estudiantes les doy mi número para que me llamen sin pena. Con mucho gusto. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana. Profe, Dime. una última pregunta, digamos, si yo lo voy a dejar prefrito para congelar, que sea más fácil en el momento, digamos, de venta. Ajá. Saco ¿cuánto tiempo o qué o hasta qué color debo fritarla para congelarla y cuando la saque de congelar volverla a fritar? Listo. Frítala, frítala, ya sabes, no altas temperaturas, temperaturas medias, medias bajas. Entonces, tú la puedes, pero eso funciona es para el patacón, ¿no? Para Sí, la señor. areñita de plátano no funciona. Sí, señor. Para el patacón, entonces tú lo fritas hasta que quede suave por dentro, que pase la prueba del palillo, lo sacas, lo espichas y lo dejas enfriar. Una vez enfrío, ya lo pasas a congelación. Ah, no, pero profe, yo digo es para la arañita en forma de arepa. Para la arañita te tocaría utilizar plástico, ¿cierto? Y hacer las arepitas delgaditas como te dije, o sea, utilizar la que, ay, ¿cómo se dice esto? El aro, el timbal. Pero entonces, en tu caso, no podrías darle la primera fritura, porque eso no, ella se frita muy rápido. Tocaría hacer un laboratorio. Yo te recomiendo hacer las arepitas y congelarlas en crudo y fritarlas así. O si las vas a fritar, apenas ella medio, es que no se te puede ni siquiera poner crocante, donde se te ponga crocante pierdes, porque apenas entra a congelación y vuelve a fritarse, va a absorber demasiado aceite. Esa es la desventaja. Tendrías que hacer laboratorio. Yo te recomiendo, ráyelas en crudo utilizando el timbal de molde, extendidas en una bandeja. Si quiere, pongo una bandeja que le quepa en el congelador con vinipel y haga las arepitas ahí, las lleva a congelar. Y una vez congeladas, ya las puede apilar. Y sáquelas al otro día y haga la prueba de fritado, normalmente sin hacerles el primer blanqueado, no. Frítelas así en crudo directamente salido del congelador a la fritadora, a la freidora. Pero, ojo con la temperatura. Uno, no lo deje descongelar, porque donde lo deje descongelar, se le va a poner negro y le va a absorber más aceite. Entonces, así tal cual como salió el congelador, tiro en el aceite, que el aceite no vaya a estar muy caliente. Por ahí yo creo que unos 170 grados, 188 sería perfecto. Y lo frita hasta que se dore. Ojo, el color es dorado, dorado, no oscuro, dorado. Y me cuentas, ahí tienes mi número, copia mi número, Johan, y hacemos laboratorio juntos. Yo te acompaño en el proceso. Listo, muchísimas gracias, profe. Mi cuenta de YouTube debe aparecer como Rodrigo Avendaño. Vamos a revisarlo aquí, ¿verdad? ¿Cómo aparezco yo?
Yo lo utilizo solo es para la universidad. Yo eso de youtuber sí no soy. Vamos a ver cómo aparece aquí en YouTube. Sí, como Rodrigo Javier Avendaño. Búsquenlo como Rodrigo Javier. Igual ahí solo tengo el Vitel y la posta negra. Son los dos videos que he montado ahorita. Listo, Víctor. Y lo mismo, les digo, ya les compartí mi número. Llámenme si me necesitan, no les dé pena. No les dé pena. Esto es más de... La cocina es tan linda, es cuestión de camaradería. Yo creo que al cocinero que le dé miedo a sus recetas es porque no sabe cocinar o no tiene seguridad de sí mismo. A mí sí pregúntenme lo que quieran, a mí me encanta. Entonces me llaman y conversamos y si van a hacer la receta me siguen molestando que yo les sigo ayudando. No se preocupen. Perfecto, Víctor. Bueno, muchachos, muchas gracias por asistir. Espero que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima semana.